Les propongo que comencemos escuchando un texto muy hermoso de la palabra de Dios. Es el Salmo 1, que lo conocemos. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol, plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento. Por eso, no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, el tema del encuentro de hoy es, como lo presentaba el Padre Marcelo, las etapas de la vida espiritual. Y si tuviéramos que ponerle un subtítulo, inspirándonos en esta imagen del Salmo, el justo, el que medita la palabra de Dios, que se alimenta de la palabra de Dios, es como un árbol plantado junto a un cauce de agua. Yo siempre me imagino un sauce, ¿no? Como los que dibujamos en la escuela. Que echa sus raíces en un suelo al cual nunca le va a faltar el alimento y que por lo tanto en el momento oportuno va a producir fruto. Inspirándonos en esta imagen muy bíblica que se repite a lo largo de la Escritura, estamos en esta semana leyendo el capítulo 15 de San Juan, que comienza con estas palabras de Jesús: yo soy la verdadera vid, ustedes los sarmientos, mi Padre el viñador. Yo pondría como subtítulo el crecimiento en la vida cristiana, las etapas de la vida espiritual o el crecimiento de la vida cristiana. Porque si la revelación bíblica, la revelación nos da un dato directo, muy claro, que tiene que ver con nuestro tema, es que la vida en el Espíritu, precisamente porque es vida, está en continuo crecimiento. La dinámica interior de la vida espiritual, la vida según el Espíritu, recordemos, seguramente esto lo habrán visto, que cuando hablamos de la vida espiritual, hablamos de toda la vida de la persona, del creyente, del bautizado, toda la vida animada por el Espíritu Santo. Tenemos que evitar ese malentendido, que es muy comprensible, de identificar vida espiritual con la vida inmaterial, no con lo interior, con lo que tiene que ver solamente con el alma. La vida espiritual es toda la vida, también los fenómenos que son parte de la corporeidad humana. El Papa Juan Pablo II, el Beato, en su encíclica sobre el trabajo, él decía que el trabajo, especialmente el trabajo físico que transforma la tierra, está abierto a ser y a ser comprendido como una realización espiritual. El sudor del cuerpo, del que trabaja para llevar su pan a su familia, para alimentar a sus hijos, es vivido rectamente, es una actividad eminentemente espiritual, según el Espíritu de Dios. Eso significa espiritual. Según el Espíritu de Dios. Toda la vida del creyente está llamada a ser conducida por el Espíritu. Esta vida está en continuo crecimiento. La Escritura, la revelación y la tradición de la Iglesia son unánimes en este sentido. El impulso de la vida espiritual es a crecer. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El justo, el que escucha y medita la palabra de Dios y la lleva a la práctica, es como un árbol que tiene sus raíces junto a las aguas de un río, verde, da fruto a su tiempo.
En los apuntes que ustedes les han dado, les pido que miren el primer párrafo. Yo iba a preparar un PowerPoint, pero no logré hacerlo, así que van a tener que ir mirando muy a la antigua los textos escritos, ¿no? Yo les he puesto ahí el primer objetivo de nuestro plan de pastoral. Tómense un instante para leerlo, y si alguien se anima a leerlo en voz alta y sin apurarse. Tenemos poca luz, los que somos chicatos sabemos que tenemos una luz demasiado tenue, pero a ver alguno joven que vea bien las letras, lo pueden leer en voz alta. Así la fe adulta, la madurez en Cristo. El primer objetivo de nuestro plan diocesano de pastoral propone promover en todos los bautizados, pastores, ministros, laicos y consagrados una fe adulta arraigada en la amistad con Cristo, animada por el Espíritu y que configura todas las dimensiones de la vida, para que lleguen a ser discípulos misioneros de Jesús, testigos del amor de Dios en el mundo. La expresión fe adulta... Esa es la cita nada más. La cita que estaba entre comillas es el primer objetivo de nuestro plan de pastoral. A mí me parece que aquí está encerrado esta meta tan ambiciosa del proceso que está viviendo nuestra diócesis, que más que un conjunto de actividades tiene esta meta, diríamos nosotros mística en el sentido más genuino de esta palabra. Lo que buscamos es el crecimiento espiritual, el crecimiento en la vida del espíritu de todos los bautizados. Por eso una de las estrategias que están señaladas a continuación tiene que ver con esto que ha organizado el secretariado, que es proponer a todos los bautizados, pastores, laicos, consagrados, itinerarios de crecimiento espiritual, comprender mejor la vida en el espíritu. Quisiera hacer notar también la referencia al bautismo, promover en los bautizados, porque la vida espiritual, otro modo de comprender qué es la vida espiritual, es decir, es sencillamente la vida recibida en el bautismo, es lo que pone en marcha el don nupcial del bautismo. La expresión a la que tenemos que atender es la expresión fe adulta, fe adulta. En algunos ambientes la expresión fe adulta quiere decir otra cosa, es la fe del que se independiza del criterio del magisterio, por ejemplo, pero acá no quiere decir eso. Fe adulta quiere decir, es un lenguaje tomado de la Escritura y más precisamente de San Pablo. En el segundo párrafo hay una serie de citas paulinas, clásicas, muy conocidas, que los invito a que las repasemos, porque de allí está tomada esta imagen de la fe adulta. Si hablamos de una fe adulta, quiere decir que esa fe adulta en algún momento fue una fe infantil o una fe adolescente. La fe adulta es la fe madura, la fe del creyente que ha alcanzado el punto justo de la madurez, es decir, que la fe ha sufrido, no en el sentido peyorativo, ha vivido un proceso de maduración y de crecimiento. En la Escritura, la palabra fe es otra palabra clave para designar toda la vida cristiana. Con esa palabra yo puedo entender toda la vida cristiana. Fe quiere decir la totalidad de mi vida delante de Dios. Por eso el objetivo habla una fe que determina, que toca todas las dimensiones de la vida. Los textos paulinos están tomados de la carta a los Corintios y de la carta a los Efesios. Están en los 3 párrafos que siguen. Por eso yo esto lo voy a leer directamente. La expresión fe adulta alude precisamente al crecimiento de la vida cristiana. Es un lenguaje bíblico, más precisamente paulino. Dice San Pablo: por mi parte, no pude, le dice a los Corintios, le está tirando las orejas, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales. Hombres carnales quiere decir los hombres que se rigen por sí mismos, cerrados a Dios. Eso significa carnal. Cuando en la Biblia yo escucho vivir según la carne, a veces uno dice, bueno, son los pecados carnales, los pecados del sexo. No, vivir según la carne es el hombre que está curvado sobre sí mismo,
El hombre que está curvado sobre sí mismo, está cerrado a Dios y cerrado a los demás. Es como un cabeza dura, diríamos nosotros. Les hablé como a cabeza dura, como hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. Los alimenté con leche y no con alimento sólido, como se alimenta un niño, porque no podían tolerar el alimento sólido, como tampoco ahora, ya que siguen siendo carnales. Acuérdense que los corintios eran una comunidad cristiana muy efervescente, y porque algunos tenían algunos dones extraordinarios, ya se creían superados, se creían supercristianos, ¿no? Tenemos dones de ciencia, hablamos en lenguas, y San Pablo les dice, miren, la ciencia infla, la caridad edifica. Es decir, y por decir, yo puedo hablar todas las lenguas, pero si no tengo caridad no soy nada. Ya tenemos, vamos adelantando un poco, la caridad es el criterio de la adultez cristiana. La fe adulta se distingue por la caridad, no por otro conjunto de dones o de cosas extraordinarias. Bueno, no vamos adelantando tanto. Más adelante, mientras yo era niño, desde el final del himno a la caridad, ¿no? Hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Pero cuando me hice hombre, dejé a un lado las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo, confusamente, después veremos cara a cara. Ahora conozco todo imperfectamente, después conoceré como Dios me conoce a mí. Aquí ya aparece otra imagen que va a impactar profundamente en la tradición teológica y espiritual de la Iglesia. Ya tenemos esta imagen de el niño que se hace adulto, el adulto que una vez fue niño, unos cristianos que se creen adultos, pero en realidad son unos imberbes. Acá tenemos, ya aparece otra imagen muy importante, el perfecto, llegar a ser perfectos. En una de las fórmulas en la confirmación, el obispo cuando interroga a los chicos que se van a confirmar y les dice, ¿ustedes saben lo que van a recibir? Sí, recibiremos el Espíritu Santo. ¿Y saben lo que va a hacer ustedes el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos confirmará, Entonces el obispo dice, sí, así llegarán a ser ungidos del Señor, es decir, cristianos perfectos. Es un lenguaje de Pablo que hace referencia a este proceso. Entonces la palabra perfecto en nuestra lengua quiere decir, evoca otras realidades. Ser perfecto quiere decir una cosa perfecta, no tiene fisuras. La expresión griega quiere decir alguien que ha alcanzado su punto justo, ¿no? Metimos el pan dulce al horno y ya sale todo el aroma perfecto, lo tocamos un poquito y está esponjoso, llegó a su punto justo, ahora sí lo podemos comer. El cristiano perfecto, el que ha alcanzado el punto justo. En la Biblia, el número del camino hacia la perfección son 40 días. Hay 40 años tuvo que estar Israel en el desierto, 40 días dura la Cuaresma para que alcancemos el punto justo para celebrar la Pascua. Cristianos perfectos. Entonces, uno puede ser niño o adulto en la fe, perfecto o imperfecto. Y atención ahora, ¿qué hace la diferencia? Que un niño deje de ser niño para ser adulto, un cristiano imperfecto alcance la perfección. Leemos en la carta a los Hebreos, ahora bien, el que se alimenta de leche no puede entender la doctrina de la justicia. Es un niño, porque no es más que un niño. El alimento sólido es propio de los adultos, de aquellos que por la práctica, atención, tienen la sensibilidad adiestrada para discernir entre el bien y el mal. Ya aprendimos que lo que hace a un cristiano adulto perfecto es la caridad. Acá se nos está diciendo lo mismo desde otra perfección. El cristiano adulto es el que puede discernir entre el bien y el mal. La parte es que el verbo discernir es un verbo sagrado de la Escritura. Discernir quiere decir oler por dónde va Dios,
conocer la voluntad de Dios en mi vida. Unamos las dos cosas. Perfecto, adulto, es el que tiene la caridad de Cristo, el que discierne. Solo discierne el que tiene la caridad de Cristo. Esto es muy importante, muy importante. Solo puede discernir por dónde está la voluntad de Dios. Solo puede correr al Espíritu para donde dispara el que tiene la caridad de Cristo. ¿Por qué es muy importante? Porque en la tradición religiosa de la humanidad, las religiones han ofrecido distintos modelos de perfección, y también en el cristianismo. Estas son como tentaciones que el cristianismo y los cristianos tenemos siempre, y siempre la vamos a tener. Algunos ponen el ideal de perfección, de santidad, ya usemos esa palabra, la santidad, en el desarrollo del conocimiento. Yo soy perfecto cuando accedo a un conocimiento sublime. Claro, para acceder a un conocimiento sublime tengo que tener un intelecto muy desarrollado. Entonces, si yo tengo un intelecto muy desarrollado y accedo a un conocimiento sublime, los demás son, los otros, pobrecitos son pobrecitos. Entonces, siempre, en la tradición del cristianismo, siempre ha habido grupos que, por encima del hombro, nosotros tenemos la justa. Los otros, pobrecitos, hacen lo que pueden. No, señor, esa no es la perfección cristiana, porque vos podés tener un intelecto sublime, y acordate lo de San Pablo, la ciencia hincha, pero aquel otro que a lo mejor no tiene un desarrollo intelectual así, con todos los títulos habidos y por haber, vive la caridad de Cristo. Vive la caridad de Cristo, concretamente. Una vez veníamos con mi mamá y mi papá por los caracoles de Chile y se me quedó el auto, así me tuvo que enganchar un quinche, empezar a subir. Yo estaba nerviosísimo, íbamos rezando el rosario con algunas letanías que no se pueden repetir. Entonces, mi mamá dice, vamos a rezar el rosario. Terminamos de rezar el rosario y arrancó el auto. Entonces me dice, vos eras muy sacerdote, pero no tenés confianza en Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces uno puede tener un desarrollo así, hablar muy bien, pero en realidad la vida cristiana es otra cosa. Solo discierne el que tiene la caridad. No se vaya, eso no lo anoten. Quedó grabado. Se dan cuenta que los voy a tener que matar a todos. Entonces, el discernimiento entre el bien y el mal. Esto, repito, es muy importante. Bueno, otro modo de confundir la perfección cristiana es creer que la perfección está en el culto, ¿no? Un culto perfecto, sea una liturgia magnífica donde no falta ningún detalle, o los ritos, ¿no? Que desde que me levanto hasta que me acuesto, toda una serie de ritos, pero después en la vida concreta no vivo la caridad. Bueno, son como deformaciones. Solo el que tiene la caridad tiene el discernimiento. Esto, bueno, tiene muchas repercusiones, incluso pastorales, ¿no? Sí, esto es muy importante. Bueno. Otra cita, Efesios. Así dejaremos de ser niños, sacudidos por las olas y arrastrados por el viento de cualquier doctrina, una veleta, ¿no? A merced de la malicia de los hombres y de su astucia para enseñar el error. Ir de un lado a otro, de una doctrina a otra doctrina, un signo de la inmadurez cristiana. Ahora damos un paso más. De lo que se trata es de adquirir la plena madurez en Cristo. Como dirá San Pablo, lamentablemente no puse la cita acá, adquirir la mente de Cristo. Pero mente, para nosotros la mente es el control mental, no, la mente quiere decir, la palabra mente en la lengua de la Escritura quiere decir la parte más profunda del espíritu humano, allí donde Dios se comunica con el hombre y donde el hombre puede contemplar a Dios y su voluntad, tener la mente de Cristo. En la carta a los Filipenses, Pablo utiliza otra expresión que también podemos utilizar aquí, tener los mismos sentimientos de Cristo, los mismos sentimientos de Cristo, a continuación los describe, la caridad que se humilla, esa es la perfección cristiana. De lo que se trata entonces de adquirir la plena madurez en Cristo, la configuración con Él.
La persona de Cristo es el criterio último para determinar la adultez cristiana. Prosigue Pablo, así organizó a los santos para la obra del ministerio, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. Parece que mi reloj se ha detenido. ¿Qué hora es? 9:20. Está bien. Sí, gracias. Vamos a saltear muchas cosas porque estos son los datos bíblicos. La tradición paulina, digamos así, es la que ha jugado un papel muy importante. La Iglesia, escuchando los textos bíblicos, ha ido madurando su comprensión del designio de Dios. ¿Cómo ha acogido la tradición de la Iglesia estos datos de la Escritura? El bautismo es el punto 2, ¿no? Diversos modelos para una única realidad. La vida cristiana crece, está llamada a crecer. El bautismo pone en marcha un proceso espiritual de configuración progresiva con Jesucristo. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. La tradición cristiana ha propuesto esta verdad con ayuda de diversos esquemas. Están tomados de los padres de la Iglesia, tanto de Oriente como de Occidente, no nos interesa ahora cuáles de quiénes. Por ejemplo, pasar del temor a la esperanza y de ahí a la caridad. Así imaginar la vida cristiana, ¿no? Ya vamos a ver, las primeras fases en la vida espiritual están dominadas de algún modo por el temor, ¿no? Por el temor, ¿no? Irse al cielo, bueno, voy a ir al cielo, aunque más no sea, no lo hago por amor a Dios, al menos por temor al infierno. Bueno, es lo mínimo. El temor, pasar del temor a la esperanza de la salvación y después a la caridad, la perfecta unión con Dios. De la ascética a la mística. La ascética quiere decir el esfuerzo que yo hago para adquirir la santidad. Ya vamos a ver que las primeras fases de la vida espiritual están profundamente caracterizadas por la actividad del bautizado, ¿no? Hago obras de caridad, me impongo penitencia, determino tiempo para la oración, para vencer determinados vicios, yo cultivo las virtudes contrarias, yo tengo las riendas de la vida espiritual. Normalmente, si la cosa va bien, uno pasa por un proceso de purificación donde ya yo dejo de ser yo el que tiene en sus manos las riendas de la vida espiritual y es Dios en que yo comienzo a comprender que en realidad de verdad el que tiene las riendas de mi vida espiritual es Dios. Pasé de la ascética a la mística. O también de la apatheia, la pureza del corazón, el esfuerzo por purificarme interiormente, a la gnosis. Gnosis quiere decir conocimiento, pero en los padres griegos quiere decir la visión de Dios de la que nos habla Jesús en la oración sacerdotal. La última semana de Pascua lo vamos a escuchar, capítulo 17. Esta es la vida, que te conozcan, gnosis, que te conozcan a ti, Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. No es conocimiento intelectual, es el conocimiento del hombre que conoce con todo su ser, es el amor que conoce, ¿no? Bueno, por eso, de la apatheia, la pureza del corazón, a la gnosis, y de ahí al ágape, el amor. El cristiano debe empeñarse primero en la catarsis de los vicios, una purificación de los pecados. Vamos a escuchar a San Ignacio que dice: la primera manera de humildad es luchar a brazo partido contra el pecado mortal. En el lenguaje de los ejercicios, pecado mortal no quiere decir, no es el concepto tan exacto de la teología hoy, sino quiere decir los vicios que dominan al hombre, ¿no? Para llegar a la fase de fotismos, de la iluminación, ¿no? Recuerdan la curación del ciego de nacimiento, ¿no? La iluminación. ¿Por qué? El encuentro con Cristo, que es la luz. Y de ahí a la enosis, que es la unión con Dios. Catarsis, fotismos, enosis. También, inspirándose un poco en estas distintas calificaciones, sobre todo en Occidente, se ha hablado de 3 vías, 3 fases
en la vida espiritual: la fase purgativa, la fase iluminativa y la fase unitiva. Y también de los 3 grados de la caridad, que están tomados de contemplar cómo nos desarrollamos como seres humanos: infancia, nacimiento, infancia, adolescencia, juventud, madurez. También la caridad tiene un estado inicial semejante a la infancia, tiene un estado intermedio que es la caridad que va creciendo, el niño que comienza a ser adolescente, el adolescente en joven, y se llega a la madurez. Y de ahí se toma este lenguaje que es clásico y que todavía lo usamos con fruto, de iniciados, proficientes, es decir, el que va avanzando, y perfectos. Ahora yo les he puesto aquí un precioso texto de Santo Tomás de Aquino que ha inspirado sobre todo en Occidente a buena parte de la mística cristiana y de la tradición espiritual de la Iglesia. Ahora le voy a pedir a alguno que lo lea detenidamente en voz alta. Vamos, este texto ha hecho escuela, son los 3 grados. Santo Tomás se pregunta si la caridad crece, si crece, y nunca deja de crecer, porque la caridad es el modo como nos unimos al Dios infinito, que es caridad, que es amor. Pero ¿cuáles son las fases de ese crecimiento? Atiendan al razonamiento de Santo Tomás. Alguien que lee en voz alta, por favor. Bajo algunos aspectos, el crecimiento de la caridad puede ser comparado con el crecimiento corporal del hombre. Aunque se pueden distinguir muchos grados, presenta no obstante determinados periodos muy bien determinados, caracterizados por las distintas actividades y aficiones hacia las que es impulsado el hombre a medida que va creciendo. Así existe en la edad infantil, antes de llegar al uso de la razón. Viene después un segundo estado, que corresponde al momento en el que comienza a hablar y a razonar. Luego, un tercer estado, el de la pubertad, cuando el hombre es apto para engendrar. Y así, desde ese momento, hasta que logra su desarrollo perfecto. Presten atención, vamos a seguir el segundo párrafo. Presten atención a la descripción que ha hecho Santo Tomás, que tenía una gran maestra espiritual, más vivo que santo. No, es muy inteligente. La segunda fase de la vida, descrita como la adolescencia, cuando se despierta la edad de la razón. Este dato reténganlo porque es muy importante para comprender el dinamismo interior de la vida espiritual. Acá Santo Tomás no está hablando todavía de la vida de la caridad. Es decir, la caridad tiene un inicio, como en la edad infantil. Viene después un segundo estado que corresponde al momento en que comienza a hablar y razonar. Este dato es importante. Y después, la tercera fase, sí, la adolescencia ahora, fíjense que pone el acento cuando el individuo es capaz de engendrar, es capaz de ser fecundo. Adelante. De forma semejante, en la caridad se distinguen también diversos grados según las preocupaciones que impone el hombre constantemente. En primer lugar, la preocupación primordial del hombre debe ser apartarse del pecado y resistir a las concupiscencias que le mueven en sentido contrario al de la caridad. Concupiscencia quiere decir aquí el conjunto de deseos desordenados. Es la ocupación de los principiantes, cuya caridad se debe nutrir y fomentar para que no se pierda. Después de esta viene una segunda preocupación. Es importante tener en cuenta esto. Para Santo Tomás, la caridad es la búsqueda del bien objetivo de los demás.
la caridad es la amistad con Dios, ¿no? Dios busca nuestro bien, nosotros le debemos dar a Él la alabanza. El amor de caridad se diferencia del amor egoísta. El amor egoísta es yo busco al amado porque me reporta un bien. El amor de caridad tiene otro movimiento. Yo busco al amado porque quiero amarlo y quiero procurar su bien, no porque me procura a mí un bien, sino porque yo quiero procurarle un bien a la persona que amo. Por eso, para entender el dinamismo que nos presenta Santo Tomás aquí, en sus estadios iniciales, la caridad es una lucha contra los deseos egoístas, ¿no? Contra el amor concupiscible, el amor que busca a la persona amada porque me reporta un beneficio para mí. Después de esta viene una segunda preocupación, que es trabajar principalmente para progresar en el bien. Esta preocupación es la propia de los aprovechados, que se esfuerzan principalmente en robustecer la caridad por el crecimiento. Llega por fin un tercer grado en el que la preocupación del hombre va encaminada principalmente a unirse con Dios y a gozar de Él. Es el grado de los perfectos, los cuales desean morir y estar con Cristo. Es, en síntesis, lo que vemos en el movimiento corporal, en el que distinguimos tres momentos. Primero, arrancar del punto de partida. Segundo, acercamiento al término. Finalmente, descansar en él. El texto es precioso y yo les diría que después lo lean más detenidamente. Uno está tentado a comentar cada párrafo. Simplemente comento las dos descripciones del término de la vida de la caridad, del crecimiento de la caridad. Primero dice que la caridad alcanza su punto mayor de desarrollo cuando el alma se une con Dios y goza con Dios. Este es un dato místico muy importante que está presente en toda la tradición de la Iglesia. El término del camino del hombre que busca a Dios, que comienza a caminar en dirección a Dios, es el gozar del Dios amor, del Dios que es bondad infinita. Es la unión con Él, pero es el gozo, la plena felicidad, la bienaventuranza, el gozo que repercute en todas las dimensiones del ser humano. Cuando Tomás describe la resurrección, la vida eterna, dice que este gozo del encuentro con Dios repercute en todas las dimensiones de la persona. Y el otro es un término muy bíblico. Él dice, bueno, el crecimiento de la caridad se asemeja al movimiento que se pone en marcha cuando uno se pone en camino, al partir del punto de partida, por la redundancia, empezar a progresar hacia la meta, llegar a la meta y descansar. Muy hermosas, tienen este sabor místico. Estos grandes teólogos no solo tienen un gran desarrollo racional aplicado para aplican la razón para comprender la fe, sino que cuando alcanzan estos puntos más altos, echan mano del lenguaje místico para hacernos comprender las verdades que están enseñando. Bueno, vamos a pasar unos siglos más adelante. Santo Tomás es del siglo XIII, nos vamos a ir ahora al siglo XVI, a San Ignacio de Loyola. Las tres maneras de la humildad. Fíjense, Santo Tomás presenta el crecimiento de la caridad. La vida cristiana es amistad con Dios. Caridad quiere decir eso, amistad con Dios. Humildad es otra palabra clave en la tradición espiritual, ¿no? Por ejemplo, muy importante en la tradición benedictina. San Benito presente, sería otra alternativa que podríamos haber puesto aquí. La vida del monje, y el monje es el cristiano en estado puro, digamos así. La vida del monje es un camino que a través de 12 grados va subiendo
hacia el encuentro con Dios. Pero es una subida muy particular, porque es una subida hacia Dios que en realidad es un descenso, porque el camino hacia Dios es la humildad. Claro, utilizan una expresión que a nosotros nos suena un poco rara, por no decir fea. Hablan de humillación, pero cuando se habla de humillación, cuando estos autores espirituales hablan de humillación, lo que tienen presente es la figura del Christus humilis, del Cristo humillado, del himno de Filipenses 2 que citamos recién, ¿no? Cristo, siendo de condición divina, se humilló a sí mismo, se anonadó a sí mismo, tomó la condición de esclavo, murió en la cruz, ¿no? Y Dios lo exaltó. Ese es el camino de la vida cristiana. Subimos a Dios bajando en la humildad, acompañando a Cristo. Estas ideas que atraviesan toda la historia de la mística las volvemos a encontrar en un autor moderno como es Ignacio de Loyola. Alguien que lea las 3 maneras de la humildad, texto clásico de los ejercicios. La primera manera de la humildad necesaria para la salvación eterna es a saber que así me abaje y así me humille cuanto en mí sea posible, para que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor, de tal suerte que, aunque me hiciese Señor de todas las cosas creadas en este mundo, ni por la propia vida temporal no sea el deliberar de quebrantar un mandamiento, sea divino, sea humano, que me obligue a pecado mortal. La segunda es la más perfecta humildad, es más perfecta humildad que la primera. Es a saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a querer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi alma. Y con esto, que por todo lo creado, ni porque la vida me quitase, no sea en deliberar de hacer un pecado de mí. Un minutito, por favor. Acá volvemos a encontrar con algunos temas con otro lenguaje, con otras categorías, pero que ya son conocidos. La primera fase, la primera manera de humildad sí es apartarse del pecado mortal. Y en la clara conciencia, repito, pecado mortal quiere decir los grandes vicios que dominan el corazón del hombre, los vicios que expresan el egoísmo, el peso del egoísmo, que nos aleja de Dios, nos aleja de los hermanos, nos destruye. Es luchar, digamos, hacia brazo partido contra todo esto, humillarnos en este camino. El segundo escalón, digamos, de la humildad es muy interesante, porque aquí la humildad es descrita también como libertad interior, libre para, con una gran libertad interior para incluso no dejarme inclinar por el pecado venial, por pecados más leves, no como los vicios primeros. Pero fíjense ahora cómo describe la tercera manera de humildad. Repito, tengan en la mente, mientras escuchamos la lectura, al Cristo humillado del que nos habla San Pablo, y la identificación con Él como la meta más grande, la meta sin más, no más grande, la meta de la vida espiritual cristiana. Adelante, por favor. La tercera es humildad perfectísima. Es a saber, cuando incluyendo la primera y segunda, siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parecer más actualmente a Cristo nuestro Señor. Quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, y desear más ser estimado por vano y loco por Cristo, que primero fue tenido por tal
las dos primeras maneras de humildad, sí, son luchas contra las tendencias desordenadas que habitan el corazón humano, las grandes madres, los grandes pecados que son como madres de otros, los vicios, pecados mortales. Después con las imperfecciones, los pecados veniales. Pero tiene todo este matiz de, bueno, yo trato de adquirir una libertad interior para ser un buen cristiano, no estar dominado por vicios, ni por grandes pecados, ni por imperfecciones. Pero la vida cristiana muestra su rostro verdaderamente tal cuando el creyente se siente llamado, más que llamado, se siente tan enamorado de Cristo que quiere identificarse con Él, aunque eso signifique para el mundo ser considerado vano y loco. Pero ¿qué me importa si el mundo consideró a Cristo vano y loco? Y yo lo que quiero es estar con Cristo, ser una sola cosa con Cristo, ¿no? Esto es, sí, San Ignacio habla de humildad, pero nosotros entendemos esta humildad, es una expresión del amor y de un amor loco, del amor de un enamorado, ¿no? Como dice aquel dicho, 5 sentidos tenemos, los 5 necesitamos y los 5 perdemos cuando nos enamoramos. Eso es, perdemos los 5 sentidos cuando nos enamoramos de Cristo. Esta es la meta de la vida cristiana. Bien. Matizaciones, siempre hay que matizar. Estos grados o etapas no deben interpretarse de manera rígida. La rigidez es un compañero de camino del ser humano, ¿no? Volvernos rígidos. Como si fueran, a ver, ¿cuándo terminaré la primera etapa? La primera manera de humildad. Ayer a las 5:15 de la tarde terminé la primera. Y ahí comencé la lucha contra el pecado venial. No, las cosas no funcionan así en la vida espiritual. La ley de crecimiento supone que una y otra vez el creyente se reencuentre con dificultades en parte nuevas y en parte viejos conocidos. Acá los que adhieren al Carmelo Seglar van a reconocer la doctrina de San Juan de la Cruz y después vamos a citar a Teresa. San Juan de la Cruz dice, con una gran picardía, que los vicios capitales contra los que uno lucha al inicio de la vida espiritual, ¿no? La gula, la lujuria, la soberbia, la ira, cuando uno va avanzando vuelven a aparecer, pero vuelven a aparecer espiritualizados. Ya no es una gula de comerme una tarta de manzana yo solo, sino que es la gula de las cosas espirituales para que yo me sienta mejor, la soberbia, ¿no? Me sienta mejor que los demás. Vuelven a aparecer, pero espiritualizados, por eso son peores. Entonces, no concebir estas fases de la vida espiritual así, como compartimientos estancos, y estar atentos porque cosas que uno creía superadas vuelven a aparecer. Por eso, un autor moderno dice, no tenemos que entender la vida cristiana, el crecimiento en la vida espiritual como una línea que parte de A y como una flecha se dirige hasta Z, sin solución de continuidad, en un crecimiento continuo. No, dice. La vida espiritual se hace, sí, es un crecimiento, un ascenso, pero el dinamismo de la vida espiritual hay que entenderlo como un tirabuzón, ¿no? Como un tirabuzón. Voy subiendo lentamente, pero de alguna manera vuelvo a encontrarme genio y figura hasta la sepultura, ¿no? Vuelvo a encontrarme con los mismos defectos a los que tal vez desde Cristo miro de otra manera, incorporo a mi vida de otra manera. Creo que es una matización muy sabia. Y si queremos sabiduría y sensatez, tenemos a Teresa de Ávila, la cita final. No hay alma en este camino tan gigante que no haya menester muchas veces de tornar a ser niño y a mamar, y esto jamás se olvide, quizá lo diré más veces, pues importa mucho, porque no hay estado de oración tan subido que muchas veces no sea necesario
tornar al principio. Bellísima, muy experimentada en la vida espiritual. Acá nos ha dado otro dato, Teresa, que no he dicho antes. La vida espiritual, crecimiento en la caridad, la perfección. El que tiene la caridad, solo el que tiene caridad puede discernir, adquirir la mente de Cristo, caminar en la humildad de Cristo. Otra constante en los autores es para ver, como digamos así, el termómetro de la vida espiritual. Hay dos termómetros en la vida espiritual. La oración, de la que habla Teresa, así como toda la vida espiritual va pasando por etapas, la oración del bautizado va pasando por etapas. De una manera se reza al inicio de la vida espiritual, de otra manera se ora en las etapas de crecimiento, de otra manera en la fase unitiva, en los estados místicos más altos y extraordinarios. El otro termómetro es la caridad, y ese es infalible. El otro termómetro es la caridad, ¿no? Porque se pueden dar, de hecho la tradición espiritual de la Iglesia y nuestra experiencia también, conoce personas que tal vez tengan una vida orante muy marcada por cosas de gran estado interior, desarrollo interior, pero no te acerques porque te matan de solo mirarte, digamos. Caridad cero. Caridad cero. Entonces, la caridad es el termómetro realmente que aterriza la vida espiritual. Así que vida espiritual significa caridad. Pues Santo Tomás es el que se lleva los laureles. Bueno, estamos muy bien de tiempo. Entramos a la segunda fase de nuestra reflexión sobre las etapas de la vida espiritual. ¿Alguna pregunta? Así descansamos un poquito. ¿Una pregunta? El inicio de la vida espiritual. Algo dijimos ya cuando comentábamos del Santo Tomás. Dos cosas. Bueno, la vida espiritual nos es dada con el bautismo, es la vida del bautismo. En el bautismo nosotros recibimos la gracia santificante, las virtudes teologales, con los dones y los frutos del Espíritu Santo. Todo eso está en germen, es una semilla. Es una semilla. La vida espiritual ya, en un sentido más preciso, tiene un inicio. ¿Y cuándo comienza la vida espiritual? Santo Tomás decía, caracterizaba la segunda fase de crecimiento de la caridad, la comparaba con la edad de la razón. La edad de la razón. Bien. La vida espiritual propiamente dicha comienza cuando me cae la ficha de que Dios es un tú viviente que se relaciona conmigo en segunda persona del singular. Me llama por mi nombre y yo puedo tener con Él una relación personal. Ahí comienza la vida espiritual. Mi papá, mi mamá me llevaban a misa, a mí me gustaba subirme al altar, me gustaba correr en el templo, los cantos, y rezar el rosario, iba a las procesiones, y a la perseverancia, y al grupo de jóvenes, hasta que en un día me cae la ficha de que Dios no es solamente ese mundo de religiosidad, sino que es un ser personal que me mira a la cara, pronuncia mi nombre y yo le puedo responder de la misma manera. Ahí comienza propiamente la vida espiritual, que podríamos decir de otro modo como un proceso de personalización de la fe. ¿Recuerdan el encuentro de Jesús con la samaritana? ¿Cómo termina? La samaritana va a chusmearle a sus compatriotas el encuentro con Jesús. Y después esto le dice, mira, ya no creemos más por lo que vos nos has dicho. Nosotros lo hemos escuchado a Él. Hay una personalización de la fe, el encuentro con Cristo.
Los autores espirituales que se preguntan, bueno, ¿cuándo comienza la vida espiritual? Vamos a leer enseguida a un autor moderno, un gran autor, padre jesuita belga, padre Charles Bernard. Se hacen otra pregunta, y es más terrible esta, de decir, bueno, ¿llegan todos los cristianos a ese desarrollo? No, lamentablemente no. Y ese tal vez sea, fíjense, el desafío pastoral más grande que tiene la Iglesia en una nación como la nuestra, o en una diócesis como la nuestra, donde seguimos bautizando, ¿no? Yo estoy de visita pastoral en una parroquia, la parroquia Castelmonte y Santa Lucía, ya tuve encuentro con los dos consejos de pastoral y siempre sale el tema de la catequesis. Y decía una de las personas, a la gente le damos todos los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, Eucaristía, pero después nadie sigue, nadie persevera, nadie vive su fe. ¿Por qué? Porque ha faltado el encuentro personal con Cristo. Este es el gran desafío pastoral de la Iglesia. El documento de Aparecida nos plantea este gran desafío y nuestra diócesis en su plan de pastoral también lo recoge así. Es el primer objetivo que leíamos, ¿no? Que todos los bautizados alcancen la fe adulta. Y la primera caracterización que el objetivo da es justamente una fe adulta que se caracteriza por una amistad personal con Jesucristo. Que la vida en Cristo sea consciente, una opción de vida. El Papa recuerda en esta cita, creo que es la más citada de Benedicto XVI, ¿no? Nadie comienza a ser cristiano ni por una idea ni por una opción ética. Se comienza a ser cristiano por un encuentro, por un acontecimiento, un encuentro con una persona, con un acontecimiento que le da a la existencia la orientación fundamental, una opción fundamental. La vida espiritual comienza propiamente con este encuentro con Cristo. Yo comienzo a comprender que Jesús es un tú viviente. Por eso es tan importante la oración, porque normalmente nos cae la ficha de esta realidad en la oración, en el camino de la oración. Leamos el texto del padre Charles Bernard. El texto él está comentando, yo no lo puse porque es muy largo, la experiencia espiritual de Teresita del Niño Jesús. Cuando ella dice, bueno, yo en un día de Navidad, sí, yo siempre fui a la Navidad como me llevaron mis padres. Ahora fui porque yo sentía que Dios me llamaba. Ahí comenzó la vida espiritual de Teresita. Así pues, dice el padre Bernard, si se considera la toma de conciencia de la responsabilidad personal de toda la vida ante Dios como el comienzo de la vida espiritual, se ve que a esta toma de conciencia contribuye notablemente la percepción del contraste que se da tanto con el ambiente social como con los impulsos sensuales y egoístas. Un dato de finísima psicología La vida espiritual personal pertenece, por tanto, normalmente a la adolescencia o a la juventud, más bien que a la niñez, ya que la experiencia de los antagonismos suscita la conciencia de la propia personalidad y obliga a la decisión. No todos los autores espirituales están de acuerdo con esto, pero dejemos eso de lado, esa polémica no nos interesa. Pero es interesante este dato que da el padre Bernard. Cuando en la adolescencia uno comienza a percibir la lucha interior que supone la vida, ahí está preparado el terreno para descubrir el tú de Dios, porque estoy comenzando a descubrir mi yo personal. Si esto es así, llegan, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Llegan todos a una vida espiritual personal? La respuesta tiene que ser negativa, ya que esta expresión no debe entenderse en el sentido de una conciencia puntual, sino de una cierta continuidad. La experiencia demuestra que muchos, después de la instrucción religiosa de la niñez, reducen su vida cristiana consciente a una oración puramente mecánica, no personal, y a una mínima frecuencia de los sacramentos, sin fervor, sin deseo de progresar. Ni siquiera la opción del matrimonio implica necesariamente el propósito de vivir la vida familiar como mediación para crecer en la vida espiritual. Este mínimo de vida religiosa
no basta para asumir activamente la propia vida ante Dios de forma responsable. Aquí habría que añadir que lamentablemente la situación que vive la Iglesia, incluso en muchos consagrados, tampoco se ha dado esta experiencia fundante. Creo que el próximo tema, la experiencia fundante, lo ha sido ya, esta experiencia fundante de encuentro con el amor incondicional de Dios que despierta la subjetividad espiritual de la persona. Es un dato doloroso, pero es así. Es decir, detrás de muchas crisis de consagrados, de sacerdotes o de laicos, está, sí, de labios para afuera, es que la Iglesia, que la estructura, que la jerarquía, que soy víctima de todo eso. En realidad, lo que ha fallado es una experiencia fundante de encuentro con Cristo. No hay una personalización de la fe. Por lo que se refiere a la ley moral, hay muchos que no la interiorizan y la consideran más bien como una regla de vida honesta, una regla externa, pero no como un testimonio de amor de Dios. Vamos a ver que este es un signo del crecimiento espiritual. En la perfección, el creyente cumple la ley, pero como un desarrollo natural, sobrenatural, de sus opciones más profundas, ¿no? Está por encima de la ley. Ese es el sentido verdadero de la expresión agustiniana: ama y haz lo que quieras. Porque en el amor está la perfección, no en el sentido tonto que lo entendemos nosotros, amor como arroz con leche y hago yo lo que se me da la gana. No, es alcanzar la plena identificación con el amor de Cristo, y eso es lo que a mí me permite ir más allá de la ley. Si alguien te pide que lo acompañes 1 kilómetro, anda 2 con él, ¿no? Si te piden un pan, dale la túnica, ¿no? Bueno, ese es el sentido de la ley, como dice el Señor, ¿no? Se trata, por tanto, casi exclusivamente de una observación sociológica, no de una determinación personal. Para adquirir esta vida espiritual personal, ligada a la toma de conciencia del sentido de la vida y de la muerte en Cristo, es muy provechosa la práctica de los ejercicios espirituales, en donde la persona en la soledad puede considerar su proyecto de vida en la presencia de Dios, meditando en los principios de la fe cristiana y orientándose según el atractivo de la gracia divina. Siempre, no sé, vamos a terminar de alcanzar a verlo, en la última cita que les he traído, esto está, los medios para poner a una persona en ruta en la vida espiritual. Un medio privilegiado, ya mencionamos la oración, otros son los ejercicios espirituales, es decir, un tiempo prolongado de lectura de la palabra de Dios y de confrontación de la propia vida con la palabra de Dios, para ir internalizando, ir despertando estos contrastes, para poder encontrarme con Dios. Bien, ahora los 2 textos que yo les pongo a continuación, uno no sé cuál es su fuente, lo hace mucho que lo uso, pero no encontré cuál es la fuente, porque este texto me lo pasaron. Es el punto 2. Es un texto más bien clásico, una presentación clásica de las 3 edades de la vida espiritual. Y el último es de un jesuita que vive en Chile, creo que no es chileno, creo que es francés o belga, y que presenta lo mismo, pero con un lenguaje un poquito más moderno. Cualquiera de los dos nos puede servir. Bueno, ténganme paciencia. Voy a leer el primero, lo voy a ir leyendo yo. Tengan presente lo que ya dijimos, esta gran matización, estas 2 grandes matizaciones. Las etapas no son compartimentos estancos, de alguna manera, como dice Santa Teresa, todos seguimos siendo principiantes a lo largo de nuestra vida. Y la otra matización es que la vida espiritual, sí, es un dinamismo de crecimiento, pero tiene la fisonomía de un proceso en el que vamos reencontrándonos con defectos, dificultades, y son integrados en nuestro crecimiento espiritual de un modo nuevo.
cómo caracterizar la fase inicial, la de los iniciados, o también el cristiano niño. El que aún es niño en Cristo es pues un cristiano principiante o carnal. Vive más a lo humano que a lo cristiano, es decir, sus movimientos espontáneos proceden del alma humana y todavía experimenta en sí mismo la acción del Espíritu Santo como de algo extraño, un principio extrínseco y en cierto modo violento. Ya en los capítulos del libro está tomado esto, sobre la santidad y sobre la perfección hemos tratado de estos temas. Ahora lo haremos brevemente para relacionar distintos aspectos considerados en diversos capítulos. El cristiano niño tiene virtudes iniciales y una caridad imperfecta, una caridad todavía dominada por el egoísmo, diríamos. Y por eso vive más el Evangelio como un temor que como un amor. Trata de cumplir las leyes, pero como apenas posee su espíritu, el espíritu de las leyes, estas leyes le pesan y experimenta la vida cristiana sobre todo como un gran sistema de obligaciones de conciencia. Sus oraciones, escasas y laboriosas, son activas, es decir, él es el sujeto, por eso son vocales y meditativas. La oración vocal es fácil, la oración que decimos con los labios. La oración meditativa es la que, a través de nuestra imaginación y de nuestra inteligencia, vamos haciendo una reflexión. Leo una página de Evangelio que me dice esta página, y está María Magdalena, y qué representa María Magdalena, o está Simón Pedro, cómo vivo. Yo soy el sujeto activo que va componiendo el discurso. Y en ellas, en estas oraciones, escasas y laboriosas, activas, apenas logra conciencia de estar con Dios. Una actividad intelectual o espiritual en sentido amplio. Después, en la vida ordinaria, vive normalmente sin acordarse de la presencia de Dios. Tranquilo que esto nos pasa a todos, ¿no? El cristiano niño, todavía carnal, tiene tendencias contrarias al espíritu, a veces fuertes, y lucha contra el pecado mortal. De otros pecados menores no hace mucho caso. No tiene apenas celo apostólico, ni está en situación de ejercitarlo. Bueno, acá podríamos comentar bastante porque es interesante esto, es decir, el celo apostólico, el deseo de comunicar a Cristo a los demás, es expresión de una fe que ha caminado un poquito. No se le puede exigir a alguien que recién comienza a transitar el camino de la fe, el celo apostólico. O si tiene celo apostólico, hay que tener un poquito de cuidado de que no sea una proyección de sí mismo, ¿no? Siente filias y fobias, amores y odios. Sufre un considerable desorden interior, carece de un discernimiento fácil y seguro, y como está empeñado en duras luchas personales, fase purificativa, experimenta la vida en Cristo como algo duro y fatigoso. Todo ello le fuerza a ejercitar sus virtudes, en ocasiones, en actos intensos, pero son actos puntuales. Y así va creciendo en la gracia divina, va creciendo, por supuesto, si es fiel. Acuérdense que Dios siempre nos da lo que la tradición teológica de la Iglesia llama las gracias actuales, es decir, ante una aceptación. Yo en la vida ordinaria vivo como si Dios no existiera. Ese es un gran defecto de la vida moderna, ¿no? El secularismo, incluso la secularización interna de la Iglesia. Muy piadosos todos en la Iglesia, somos todos muy piadosos, celebrando la misa. Pero después en la vida cotidiana, todos, empezando por el que habla, vivimos como si Dios no existiera. Pero por ahí Dios nos larga una gracia que nos hace caer en la cuenta y decimos, no, vamos por otro lado, ¿no? Son las gracias actuales, son las gracias para un acto, ¿no? Si estoy por meter la pata o estoy por... y Dios me hace acordar que es una cita bíblica o la imagen de un santo, o me hace acordar a mi mamá, vos eras muy cura pero no tenés confianza en Dios, entonces haces... es una gracia actual. Dios te ilumina, te previene. Algunos cristianos hay que son crónicamente niños, no crecen, son como niños anormales, no pasan bien la crisis de la adolescencia, no llegan a esa segunda conversión que está en el paso de principiantes, vía purificativa, ha adelantado la vía iluminativa.
abusan de la gracia divina, descuidan la fidelidad en las cosas pequeñas, dejan bastante la oración y los sacramentos, no entran en la verdadera abnegación de sí mismos, no acaban de tomar la cruz de Cristo para seguirle cada día. Son, como dice Garrigou Lagrange, almas retardadas. Bueno, tranquilos, pasa. Bueno, palito hace bien cada tanto. A ver, digamos una caracterización, un rasgo. La vida del principiante todavía está dominada por el amor a sí mismo. Por el amor a sí mismo. Por eso es fuertemente purificativa. Es una fase. El principiante atravesamos por una fase purificativa, lucha contra los pecados, contra los vicios, tratar de adquirir los hábitos, por ejemplo, adquirir el hábito de la oración. Ahora, la oración del principiante es importante decir dos palabritas sobre esto. Normalmente, en el inicio de la vida espiritual, y es una gracia muy linda que Dios le da al principiante, es que cuando camina un trechito, hice el retiro, un retiro de conversión, en la confirmación o en la catequesis familiar, y comencé a sentir el atractivo de la llamada del Señor y comencé a ir a misa. Normalmente esto es acompañado con gracias especiales de Dios en la vida de oración, y la oración se experimenta con un gran consuelo, ¿no? Y saboreo la palabra de Dios, y me emociona el canto de un salmo, o voy a una celebración y se me llena el alma y el corazón. Si yo soy fiel a este camino, si yo soy fiel a estas gracias, normalmente Dios se porta muy mal, ¿no? Porque le empieza a quitar el caramelo, sobre todo en la oración, y yo comienzo a experimentar una oración más árida, una oración donde ya no hay tanto. Pues lo mismo que pasa en la oración puede pasar en el apostolado, ¿no? Empecé a dar catequesis y era una tromba, nadie me paraba, y ya no sé qué me está pasando porque ya no tengo ganas, prepararlo me cuesta, saber que me tengo que ir a encontrar con los chicos o con los adultos, es subir una cuesta, una pendiente. Eso es una crisis normal y buena. ¿Por qué? Acuérdense la característica que yo les estaba dando. La fase del principiante es todavía una fase en la que el yo tiene una centralidad que hay que sacudir un poquito. Porque vos tenés que dejar de mirarte a vos mismo y mirarlo a él. Por eso es tan importante, eso los acompañantes espirituales en esto advierten, ¿cuál es el gran consejo espiritual para el que está atravesando esta crisis? Te cuesta orar, persevera en la oración. Si te propusiste orar, qué sé yo, rezar las laudes a la mañana o meditar el Evangelio, 15 minutos, agregarle 5 minutitos más. Y aunque la manecilla del reloj parece que no se mueve nunca, y en el lapso de un minuto mirás 10 veces el reloj, vos tenés que perseverar. Pero esa perseverancia es un acto de amor que te va como deshaciendo de vos mismo, te va distanciando de vos mismo y te va centrando en Dios. Esta primera gran crisis de la oración es muy importante. Lamentablemente, como decía el padre Bernard, que él dice, que muchos, tal vez la mayoría, de los bautizados no terminan de iniciarse en la vida cristiana. Yo creo que la crisis de muchos bautizados en nuestras comunidades cristianas es porque no se los ayudó a perseverar en esta primera gran crisis de la vida espiritual, que es la primera, pero no será la última, y que volverá a aparecer cada tanto. Por eso, el consejo espiritual para este tipo de crisis, que repito, reaparecerán en la vida espiritual, se resume en una sola palabra: perseverancia. Pero perseverancia, perseverancia. Ese es el gran consejo de la vida espiritual.
El cristiano joven. El joven en Cristo, el cristiano adelantado. Los términos antiguos de aprovechado y proficiente hoy no se entienden bien. Este tiene ya virtudes bastante fuertes, frecuentemente asistida por los dones del Espíritu Santo. Los dones, acuérdense, del Espíritu Santo nos ayudan a realizar con más facilidad los actos de las virtudes, ¿no? Lucha sinceramente contra el pecado venial, cumple la ley con relativa facilidad, va cobrando fuerza apostólica, su oración viene a tener modos semipasivos. Bueno, esta es la gran purificación de la que hablábamos recién. En la oración yo tengo que renunciar a hacer, porque las oraciones, unas meditaciones son espléndidas, ¿no? Le agregaba capítulos al Evangelio, ¿no? Y ahora no me sale nada. Bueno, ahí es la ocasión para que sea Dios el que te trabaje y no para que vos le mostres a Dios qué buen muchacho que sos, ¿no? Entonces, viene a tener modos semipasivos, vía iluminativa, y suele estar bastante viva durante la vida ordinaria, esta conciencia de la presencia de Dios. Al tener en buena parte la casa sosegada, recuerden el poema de San Juan de la Cruz, al haber superado los apegos y desórdenes internos de mayor fuerza, va viviendo a Cristo con mucha más libertad espiritual y más alegría. De entre las personas de vida cristiana verdadera, me son pocas las que llegan a esta edad espiritual. Santa Teresa dice: conozco muchas almas que llegan aquí, y que pasen de aquí, como han de pasar, son tan pocas que me da vergüenza decirlo. Tan sabroso en el lenguaje de Santa Teresa. El cristiano adulto. Adulto en Cristo, es decir, cristiano espiritual y perfecto, puede llamarse aquel que con la gracia de Dios ha ido hasta el final por el camino de la perfección evangélica. Este se ve habitualmente iluminado y movido por el Espíritu Santo, cuando piensa en fe y actúa en caridad, es decir, cuando vive cristianamente, obra ya espontáneamente desde sí mismo, o mejor, desde el Espíritu de Jesús, que ahora experimenta en sí como un principio vital intrínseco. Ha crecido, habiendo crecido, el amor de la caridad, quedó ya fuera de él el temor. Santo Tomás también enseña que, en otra parte de la Suma, que hay como 3 etapas en el crecimiento de la caridad. Primero está el temor, lo que él llama el temor servil. Le tengo miedo a Dios porque me puede castigar, me puede mandar al infierno. El texto del jesuita no lo vamos a leer, pero dice, es como una imagen infantil de Dios que puede llegar a ser incluso una imagen perversa de Dios, ¿no? Como Dios que juega a hacerme sufrir y juez que me castiga. Entonces, bueno, pero el temor servil, hay que pasar del temor servil al timor filialis, al temor filial. Es muy hermosa, yo creo que el temor filial no hay que perderlo. ¿El temor filial qué quiere decir? Y yo tengo miedo de herir al amor de mi padre. Tengo miedo de hacerle daño, de entristecer a mi papá o a mi mamá. El temor de los hijos, el temor de ofender, que es expresión de la caridad. Entonces, hay que abandonar, sí, el temor servil, el temor del siervo, que le tiene miedo al castigo del amo, y empezar a crecer en la caridad. Y como primera fase de la caridad es este temor de ofender el amor del Padre. Y eso desemboca así en el amor perfecto. Este cristiano adulto está ahora sobre la ley y es el que mejor la cumple. Está libre del mundo y de sí mismo, en perfecta abnegación, y vive habitualmente en Dios, con Dios y desde Dios y para Dios. No sé si vieron la película italiana sobre el Padre Pío. ¿Sí? Bueno, 2 palabritas. Ustedes saben que la figura del Padre Pío es una figura muy fuerte, de una experiencia mística muy grande, los estigmas y demás. Un hombre, la película comienza cuando él, siendo muy niñito, experimenta el acoso del demonio bajo la forma de un perro, de un mastín que lo corre. Y parece que toda la vida de él estuvo como muy presente el temor, la experiencia del temor a las acometidas del demonio. La película termina cuando él libera a una mujer poseída
del espíritu diabólico, pero lo hace con una serenidad y una paz muy grande. Es decir, ha alcanzado la perfección espiritual. Ya en él no hay rastro alguno del temor. Está completamente dominado por el amor de Dios y el amor a los demás. Una imagen, bueno, cinematográfica, pero realmente dice esto que estamos comentando con este texto. Ahora es cuando se ha hecho plena su unión con Dios, fase unitiva, y cuando sus virtudes son constantemente asistidas y perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo. Es ahora cuando el cristiano, libre de apegos, de pecados, de filias y de fobias, configurado a Cristo paciente y glorioso, alcanza ante el Padre su plena identidad filial, entra de lleno en la alta contemplación mística y pasiva y se hace radiante y eficaz en la actividad apostólica. Dos palabritas, damos vuelta a la página, el texto del padre jesuita, el punto 4, con esto terminamos, los medios. Quisiera una precisión más, ya lo dije y lo repito, matizar. Estas fases no son compartimentos estancos, el crecimiento se va dando. Normalmente nosotros, como cristianos que sentimos la llamada del Señor, tenemos una vida espiritual en crecimiento, una vida espiritual seria. Yo había citado recién a San Benito y los 12 grados de la humildad en la regla benedictina. Es muy interesante que el primer grado de humildad, en los primeros grados de humildad, claro, con un lenguaje, estamos hablando del siglo V, con un lenguaje para nosotros un poquito chocante, medio culposo, el monje es confrontado con su pecado, con sus pecados, ¿no? Pero bueno, recuerdo lo que les decía, es crecer en la humildad de Cristo. Y uno diría, bueno, el monje al inicio sí tiene que luchar a brazo partido con sus pecados y no perder de su conciencia que es un pecador, la distancia que lo separa de Dios, todo eso. Cuando llega al final, al último grado, ya debe ser consciente de que es pura transparencia de la gracia de Dios. No. San Benito dice que en los últimos grados de la humildad, la identificación con el Cristo humilde es tan grande que el monje sigue teniendo, pero purificado, una conciencia de sus propios pecados, pero ya no lo vive como un peso opresivo de su conciencia y de su corazón, sino con la libertad del que goza como el publicano en el templo, ¿no? Delante de Dios, ¿no? Soy pecador, pero eso me mete más profundamente en los brazos de Dios. Por eso el crecimiento en la vida espiritual y sobre todo las fases más subidas, más perfectas, no tenemos que comprenderlas con criterios mundanos de perfección. Es verdad que algunos creyentes, algunos hombres y mujeres de fe, tienen gracias extraordinarias de unión con Dios, tienen expresiones extraordinarias de unión con Dios. Pero eso está en la sabiduría y en la providencia de Dios, regalárselo a algunos. Pero no hay que confundir las formas extraordinarias de unión con Dios con la sustancia de la unión con Dios, que es la caridad. Teresa de Ávila tuvo gracias místicas extraordinarias. San Juan de la Cruz enseña a quien tiene este tipo de gracias que ni las busque, ni las pida, incluso que las resista. Porque la sustancia de la vida cristiana es otra cosa, es la configuración con Cristo. Podemos llegar a decir que Teresita del Niño Jesús no tuvo gracias místicas extraordinarias. Pues recuerden cómo fue su muerte, la prueba dura de su muerte, pero plenamente configurada con Cristo. Otro tanto le ocurrió a la Beata Teresa de Calcuta. Tuvo una gracia mística al inicio de su camino espiritual, ¿no? Viajando en aquel tren donde sintió
la locución interior: Teresa, ocúpate de estos pobres. Pero entró inmediatamente, apenas tuvo la aprobación del obispo, entró en una purificación espiritual que duró 50 años. Entonces, los criterios tenemos que matizar estas afirmaciones que no imaginar con criterios mundanos la perfección cristiana. Y saber que siempre la perfección cristiana está dada por la caridad, con Dios y con los demás. No vamos a leer lo de los medios, eso lo pueden leer ustedes. Tenemos 10 minutitos, si no me equivoco. Si quieren hacer alguna pregunta, yo puedo responder con mucho gusto. Otro aspecto que no insistí suficiente y que creo que es importante hacerlo, es muy de la tradición carmelitana, no solo, es que las fases decisivas de la vida espiritual, nuestro rol es más bien pasivo, pero no es la pasividad del cadáver, no es la pasividad de la materia inerte, de esta madera, es una pasividad del todo activa. ¿Cómo podríamos describirla? Algunos místicos, sobre todo de lengua alemana, hablan de un activo dejar hacer a Dios en la vida. Dejarlo a Dios, obrar en nuestra vida, confiarnos a Él activamente, es tal vez el momento más álgido de nuestra vida y de nuestra experiencia espiritual. Activamente dejarlo obrar a Él en la oración, en el modo como Él nos va mostrando su voluntad para nuestra vida, en la vida de caridad. Por ejemplo, elegir activamente colaborar con Cristo Redentor, acogiendo una situación de quiebre de la salud, sea física o psíquica, en quiebre de la salud, ¿no? Dejarlo obrar activamente. Por eso la vida espiritual, las purificaciones en la oración, en la caridad, apuntan en esta dirección siempre, ¿no? A que la unión con Cristo alcance cada vez más profunda en este activo dejarlo a Él obrar en nuestra vida, ¿no? Por eso repito una vez más, no confundamos, siempre es una gran tentación espiritual confundir la madurez espiritual con modelos demasiado mundanos, ¿no? Jesús lo dice con palabras menos rebuscadas que lo estoy diciendo yo. Es la parábola que cité recién al pasar del publicano y del fariseo en el templo. Es como una fotografía de esto que estamos diciendo, ¿no? El fariseo seguramente era muy santo con criterios de perfección moral, ¿no? Lo que el Papa Benedicto llama el moralismo, ¿no? Creer que yo puedo realizar la mayor justicia yo solito en esta historia. Y el publicano realmente tenía su deuda, tenía muchas deudas. Pero la actitud espiritual delante de Dios es lo que marca la diferencia. Y como dice Jesús, el publicano humilde salió justificado, el otro no. Muy bien, muchas gracias.